Bien interesante, pero antes de contarle el contexto histórico me gustaría que mirara esto. Dijo el pastor bautista reformado inglés Charles Spurgeon lo siguiente. Esto lo dijo en un sermón en su capilla, en la capilla donde el Señor le permitió predicar. Ustedes, iglesia, y yo, nosotros no somos el caramelo de la tierra, somos la sal de la tierra. Algo que el mundo quiere escupir en vez de tragar. ¿Y por qué iniciamos de esta manera con esta frase? Porque, bueno, primero porque es cierto, ¿no? Bíblicamente somos la sal del mundo y en segunda instancia porque más allá de darles dulce, es necesario escuchar, escudriñar y como pueblo de Dios asimilar algo que viene de parte de Él, que de pronto quien no es creyente no se sentirá cómodo con lo que va a escuchar a continuación y no va a estar de acuerdo y no pasa nada, tranquilo. Pero si usted es pueblo de Dios, usted y yo somos pueblo de Dios, esta porción es para nosotros. Más allá de si estamos o no estamos de acuerdo, que el Señor nos ayude a poder escucharlo, entenderlo y ponerlo en práctica. Amén. Ahora sí, viene nuestro contexto histórico y aquí yo me emociono porque me encanta. Este tema es maravilloso y resulta que el capítulo 7, ya hemos llegado al capítulo 7, iglesia, tremendo. Y en el capítulo 7 sucede algo y es que el apóstol Pablo, pastor de la iglesia de Corinto, dedica todo el capítulo 7 a responder preguntas. Es decir, previamente, lo sabemos por el capítulo 16, verso 17 del mismo libro, le hicieron llegar al apóstol Pablo Estéfanas, Fortunato y Acaico, para que le ponga a sus hijos esos nombres. Estéfanas, Fortunato y Acaico le visitaron a Pablo en algún lugar y le llevaron cartas con preguntas de la iglesia de Corinto, previo a este momento. Entonces, Pablo ya desglosó del capítulo 1 al 6 una serie de temáticas, pero en el capítulo 7 se dedica a responder esas preguntas. De aquí en adelante vamos a dar preguntas. Entonces, haga de cuenta, no sé, usted imagínese a los hermanos escribiéndole al pastor que no está. Pastor, ¿y yo qué hago? Si yo era divorciado, pero llegué, me casé, me volví. Ellos tenían en su cabeza una cantidad de dudas en dirección a la sexualidad y en dirección al matrimonio. Y como no tenían al pastor Pablo, y entre ellos recuerde que estaban divididos, entonces le escriben a Pablo. Pablo leyó en algún momento y llegó a escribir, a responder por carta capítulo 7 cada una de esas preguntas. Preguntas frente, como lo dije antes, a luchas que experimentan los hermanos en Corinto, en ciertas áreas en donde tenían serios problemas, muchas de ellas de orden sexual, especialmente matrimonial. Ellos tenían como iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto, serias dificultades matrimoniales. Esto es reflejo de la influencia de una sociedad pagana. Acuérdese que la iglesia cristiana de la ciudad de Corinto tenía complicaciones y se habían dejado influenciar por esa ciudad cosmopolita. Recordemos que dicha ciudad de Corinto tenía una fuerte influencia cultural de los romanos, pues es el imperio romano, la cultura romana, ¿cierto? Donde los romanos desde el orden secular toleraban, por ejemplo, y además normalizaron la fornicación. Eso era muy normal. No para el pueblo de Dios, pero sí para la ciudad de Corinto fornicar era normal. Es decir, el pecado sexual, tener relaciones sexuales fuera del orden bíblico. También era normal en la sociedad romana el homosexualismo, y lo hemos visto en cultos atrás, como el mismo gobernador de dicha ciudad, aparte de estar casado, tenía una pareja joven que era su amante.
Y si el gobernador lo hacía, pues todo el mundo lo hacía. El homosexualismo era una práctica común. Recuerde que la fornicación se llevaba no solo como un estilo de vida, sino a modo litúrgico y ritual para adorar a sus dioses. Afrodita, la diosa de la sexualidad y la fornicación. Esto lo hacían en un lugar llamado la Acrópolis. El adulterio era muy común. La poligamia, aún el concubinato. Por eso los hermanos de Corinto luchaban y tenían muchas inquietudes. Estaban confundidos. Y escriben a Pablo: ¿qué hago, cita? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo manejo esto? Pablo les responde. Pero antes de ir a las respuestas de Pablo, es importante dentro de nuestro contexto histórico reconocer estos tres términos. Mire la pantalla, por favor. Contuberium, usus y coeptio. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien, pero estas eran las tres modalidades de matrimonio en el contexto grecorromano, en el Imperio Romano, en la ciudad de Corinto. Estas eran las tres modalidades de matrimonio. El primero de ellos, ojo, no para la iglesia, para la ciudad de Corinto. Contubernium significa en castellano matrimonio de compañía. Compañía. Es decir, una especie de matrimonio que se utilizaba, escúcheme por favor y conéctese. En este tiempo no hay esclavitud. La esclavitud no es vigente, año 2022, pero en el contexto de la primera carta a los Corintios capítulo 7, la esclavitud era común y era normal. En el contexto secular. En ese orden de ideas, contuberium o matrimonio de compañía era muy utilizado entre esclavos. Y recuerde que los esclavos eran como un mueble, ¿cierto? Eran propiedad de un esclavista. Y si dos esclavos querían casarse, pues el dueño podía permitirles de manera informal vivir juntos, pero solos hasta que él quisiera. Es decir, si el esclavista ya no quiere que sus dos esclavos estén juntos, pues él los podía separar. A esa modalidad se le conoce como contubernio o compañía. Es importante entender esto para que usted ya después lea y diga: ah, claro, los de Corinto de razón tienen tantas preguntas. Ahora, hay otro tipo de unión ahí conyugal que se llama usus. Esta es conocida como la unión libre para nuestro tiempo. Una unión libre informal. No la usaban precisamente los esclavos, ellos no la utilizaban porque no eran dueños de su propia libertad. Esta la usaba el contexto común de la sociedad en Corinto, ¿cierto? Ciudadanos romanos comunes, siempre y cuando lo desearan, ellos accedían a vivir juntos y legalmente eran reconocidos como una pareja, ¿cierto? Unión libre. Ojo, esto no es bíblico, ¿no? Esto es el contexto de la ciudad de Corinto, una ciudad que hace parte del Imperio Romano. Ahora, hay una tercera modalidad de matrimonio en el contexto, y es coeptio. Este es conocido, ¿no? Que es como, esto significa o traduce en castellano arreglo formal. Y es que en dicha época, entre padres, lo utilizaban no esclavos ni gente del común, sino ya de pronto una élite que tenía, digamos que, comodidades económicas. Entonces, entre padres arreglaban los matrimonios de sus hijos. La figura de coeptio es aquel arreglo formal en donde un papá paga una dote, ¿cierto? Y unen a dos jóvenes por conveniencia económica, social. De pronto ni estaban de acuerdo los dos muchachos en casarse, pero pues mi papá se reunió con el papá de ella y nos tocó casarnos, y esa era una figura muy famosa en la época. Ahora, bajo esta premisa, hermanos, es interesante y además importante y necesario escudriñar el pasaje, porque era lo común de la época. Aparte de estas tres figuras matrimoniales,
existía el divorcio como una práctica institucionalizada. Es decir, en el Imperio Romano no era extraño ir a los documentos históricos y encontrar en los registros personas que tenían más de 15 matrimonios encima. Cualquiera de estas tres categorías. Habían personas en el Imperio Romano que se habían divorciado 15 veces y hasta más. Era común, ¿cierto? En ese contexto. Y en ese contexto nace la iglesia de Corinto, la iglesia de Cristo en esa ciudad. Ahora, piense lo siguiente, hermano. Muchas personas en estas condiciones llegaban a ser cristianos, se convertían a Cristo en este tipo de situaciones. Es decir, llegaban a la iglesia personas con muchos matrimonios pasados, en unión libre. Es decir, ¿cuál es la unión libre? Usus. Se volvían cristianos. El Señor los llamaba a gracia en esa condición. Otros llegaban siendo esclavos. Había muchos cristianos que eran esclavos y que, note lo siguiente, estaban en contubernio. Es decir, en cualquier momento su esclavista le quitaba a su esposa o a su esposo. Llegaban a la iglesia muchas personas con este tipo de situaciones, con muchos divorcios. Habían personas que llegaban a la iglesia con 15, 20 divorcios. Se volvían a Cristo. Y no solo esto, sino que algunos hermanos, aparte de este contexto y de esta situación, habían otros hermanos en la ciudad de Corinto que se les había metido en la cabeza, esto tiene una explicación, se les había metido en la cabeza que el sexo era malo y que ser soltero era mejor, era más espiritual. La explicación es la filosofía griega de Platón, porque Platón era dualista. ¿Y qué es el dualismo? Un modo de pensamiento en el cual se dice que el cuerpo es malo y el alma es pura y buena. Entonces muchos cristianos eran platónicos y decían como, bueno, si el cuerpo es malo, el sexo es malo. Entonces no podemos casarnos y no debemos casarnos porque tocar mujer o tocar varón y tener sexo es malo. Entonces, con todo este contexto grecorromano, no solo legislativo, sino filosófico y social, imagínense el meollo del asunto. El apóstol Pablo recibe todas esas complicaciones por carta y hábilmente empieza a responderlas una a una. Y esto es maravilloso. Él, lleno de la sabiduría de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, responde a estas inquietudes, ¿cierto? Por las anteriores razones, Pablo recurre a responder varias preguntas que tenían los de Corinto y hoy tienen los de Pradera. Muchos de nosotros acá también podemos tener muchas preguntas. ¿Y yo qué? ¿Me caso? ¿No me caso? Puede que esto esté igual, ¿cierto? En alguna medida necesitado de esta predicación. Es posible, hermanos, especulando un poquito, que algunos le hayan escrito al pastor Pablo lo siguiente, le hayan preguntado algo así como, ¿qué hago ahora que soy cristiano? Si estoy en alguna de estas situaciones, o si soy neoplatónico y creo que el cuerpo es malo y es sucio y entonces el sexo es malo. ¿Qué hago ahora que me volví cristiano? Otro podría preguntarle a Pablo, ¿será que seguimos en unión libre o nos casamos? Otro le pudo haber preguntado a Pablo, ¿cuál es la razón para casarse? ¿Por qué yo tendría que casarme? Los primeros 7 versículos inician respondiendo dudas al respecto. Vamos a pasar al desarrollo entonces del pasaje y quiero invitarle a que lea el versículo 1. Por favor, detalladamente leamos el verso 1. Ahí empieza Pablo resolviendo una primera pregunta. Les dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, y si lo nota que... Bueno, allá responde la primera. Alguien le respondió. Alguien le debe haber preguntado y él responde lo siguiente. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y este es el primer punto del desarrollo del día de hoy. Número 1. Ser soltero es algo bueno. Dígalo conmigo.
ser soltero es algo bueno. Esa es una afirmación bíblica clara. Ser soltero es algo bueno. Ojo, el apóstol Pablo, lleno del Señor, no está afirmando entonces que el matrimonio sea algo malo. O sea, decir que ser soltero es algo bueno no significa que el matrimonio es algo malo. Simplemente, conéctese con nosotros en esta mañana. Lo que él quiere reconocer aquí es que el estado de soltería, es decir, de celibato, puede ser bueno. ¿Sabe? Puede ser bueno. Ser soltero puede ser bueno. Ahora, alguien preguntará lo siguiente, ¿no? Si Génesis 2.18, ¿sabe qué dice Génesis 2.18? Si Génesis 2.18 dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué entonces el ser soltero es algo bueno? Porque esa es la primera respuesta de Pablo a los hermanos de Corinto y a nosotros. Ser soltero es algo bueno. ¿Por qué es bueno? Hay que entender el contexto. La Escritura reconoce que la soltería es temporalmente buena. Hay que aclarar allí. Es temporalmente buena. ¿Y por qué es bueno? Ojo, me devuelvo acá. ¿Por qué la soltería es temporalmente algo bueno? Porque Pablo les dice, en cuanto a lo que me escribisteis, bueno le sería al hombre, ¿sí lo nota? Quedarse soltero. ¿Por qué les dice que es bueno quedarse soltero? La Escritura reconoce que la soltería es buena temporalmente, además honorable y excelente, no porque sea un estado de mayor espiritualidad, hermanos, sino porque quien está soltero, es decir, quien es célibe, y vive en su tiempo de soltería, es decir, no toca mujer o no toca varón, no tiene relaciones sexuales, alguien que está soltero puede dedicarse como cristiano a fortalecer su amor y su relación con su Salvador. Por eso es bueno. Ser soltero es bueno porque es una oportunidad, hermanos, para crecer espiritualmente, para dedicarme como soltero, si es que lo soy, a enamorarme del Señor. Ser soltero es bueno porque quien está alejado de las pasiones de la carne, por eso les dice, verso 1, qué bueno que sean solteros y no toquen mujer, porque el que no tiene como una dedicación en dirección a la sexualidad puede dedicarse bondadosamente al Señor, a trabajar en su área espiritual, puede santificarse y vivir en dirección a fortalecer su fe, a crecer, a madurar, a estudiar las Escrituras, a orar más. Por eso ser soltero es bueno. ¿Amén? Es bueno por esa causa. Ahora, aquí viene un aplicativo práctico dentro del desarrollo del pasaje, y es el siguiente. Aunque la soltería es buena, muchos de los solteros no disfrutan la bondad del celibato. ¿Y sabe por qué no la disfrutan? Es que no aprovechan lo bueno de la soltería temporal, porque están ansiosos y afanados, están estresados y preocupados por estar con alguien. Entonces, en vez de disfrutar lo bueno de la soltería, hay una ansiedad por tocar mujer, por tocar varón. Entonces ahí ya la soltería no es buena, sino que se está desperdiciando una etapa buena. El apóstol Pablo les dice, vea, en cuanto a lo que ustedes me escribieron, debe ser que alguien le está preguntando, venga, ¿ser soltero es bueno? Pues yo soy soltero, le deben estar preguntando. Él responde, en cuanto a lo que me escribiste, te respondo. Bueno le sería al hombre quedarse soltero, no toque mujer. ¿Por qué es bueno? Porque en esta etapa de la soltería es maravillosa. Allí te puedes dedicar a amar solamente al Señor. El aplicativo es ese. Muchos de los que están solteros, en vez de comprender que la etapa de soltería es buena porque es la oportunidad para orar más, para emprender un ministerio, estudiar las Escrituras, venir a la iglesia, hacer un discipulado de calidad, llegar temprano, orar más.
adorar más. Utilizan más bien la soltería para estudiar, pero bueno, no estoy diciendo que no estudie, pero no aprovechamos las bondades de la soltería en dirección a lo espiritual y nos distraemos para viajar, para comer, para ir al cine, para todo menos para crecer con el Señor. Algunos también están ansiosos, afanosos, como lo dije antes, estresados. Hay solteros que están estresados porque tienen 16, 17, 20, 30, yo no sé cuántos años y quieren besar a alguien, tocar a alguien. Y Pablo les dice, qué bueno sería que no toque. La soltería es buena, pero en función de no estar pensando en lo sexual, sino pensando en lo espiritual. Por eso es buena la soltería. Estoy desesperado porque es que yo quiero ya tener a alguien que me diga te amo, te quiero, que me escriba cartas y me llame y me dé flores. Bueno, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno te sería quedarte un ratico así, dice el Señor. Es bueno que estés así, porque así te puedes enamorar mejor. Pero es que yo quiero experimentar sexualidad. Bueno, la soltería es buena, porque es el momento de oro, mi hermana, todo tiene su tiempo. Y la soltería no es el tiempo para tocar mujer o tocar varón. La soltería es buena porque es el momento de oro para crecer y madurar espiritualmente. Y repito, orar, establecer disciplinas, ¿sabes? Mire, el que se casa sin tener disciplinas espirituales, más difícil va a ser tenerlas casadas. Porque cuando uno se casa, y los que estamos casados lo sabemos, vienen otra serie de responsabilidades mayores. Es bueno estar soltero porque en la soltería yo puedo establecer en mi vida disciplinas de oración, de congregarme. El que soltero no se congregaba, casado menos lo vamos a ver por aquí. El que tiene que lavar la ropa. Es un chistecito ahí. Pero sí, disciplinas espirituales. Tu soltería es buena en ese sentido. Hablamos de parte del Señor a los solteros. Bueno te es no tocar mujer o tocar varón porque puedes aprovechar esa oportunidad para establecer disciplinas espirituales, congregarte, ahorrar, por ejemplo. Qué buena es la soltería porque es la oportunidad para ahorrar. Me quiero casar, quiero tocar mujer, quiero tocar varón, mi hijo, pero ¿a dónde la va a llevar a vivir? Hay que ahorrar. Qué bueno es estar soltero porque usted tiene tiempo para ahorrar. No solamente para estudiar. Escúcheme por favor. Estudien, solteros. No solo las escrituras. Vaya a la universidad. Construya un proyecto de vida. Eso se llama ser reformado. Mandato cultural. Es el mandato cultural. Ahora, planear un proyecto de vida donde sea Cristo el centro de ese proyecto de vida. Por eso es bueno ser soltero. Si lo analizan, mi amado hermano. Avancemos. Estar ansioso en función de tocar o amar a otro desgasta y además distrae. Hace que se pierda lo bueno de ser soltero. Y le hacemos una pregunta a los solteros respetuosamente esta mañana. Solteros, ¿están amando al Señor en esta etapa? ¿Tú estás amando al Señor? ¿Sabes algo? Cristiano, hermano en Cristo, después de que te cases, nunca más serás soltero. Pues sí, descubrió el agua tibia, ¿no? Pero analícelo. Después de que usted se case, ya nunca más podrá volver a ser soltero. Nunca. En la ciudad de Corinto se divorciaban, pero en términos bíblicos no existe el divorcio. Porque aunque se separen, siempre será su esposo o su esposa. Es decir,
Esto es importante. Después de que te cases, nunca más serás soltero. Entonces aproveche que estás soltero, es muy bueno. Aproveche esas bondades y escúchame. No desperdicies tu soltería. No la desperdicies. Tienes tiempo de oro para crecer en el Señor. Amén. Pero mire el versículo 2. Aquí viene el segundo punto. Versículo 2. Aquí Pablo responde otra pregunta. Lo que pasa es que no nos dice la pregunta, pero la inferimos al encontrar la respuesta. Verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, debe ser que alguien le preguntó acerca de la fornicación, ¿verdad? A causa de las fornicaciones, cada uno tenga varias mujeres. Ay, no. Cada uno tenga su propia mujer. Y de repente que sigue, vea, coma. Y cada una, o sea, mujeres solteras, tengan su propio esposo. O sea, cásense. Vea, ese es el punto número 2. La soltería debe ser temporal. O sea, sí es bueno ser soltero, pero ojo, no toda la vida. Sí, de verdad, o sea, debe ser que alguien, es que a mí me gusta, yo cuando leo la Biblia me meto en la película y yo estoy seguro que alguien le preguntó, de pronto a alguien que no quiere casar. Ah, entonces pues, como es bueno ser soltero, entonces, no, espérese. A causa de las fornicaciones, es mejor que se casen. Número 2, la soltería debe ser temporal. Y debe ser así porque la soltería, aunque es buena en un momento, se presta para la tentación sexual. ¿Cierto? Cuando dice, mire el verso 2, pero a causa de las fornicaciones se está advirtiendo algo. Se advierte acerca del peligro del pecado sexual para los solteros. O sea, aunque la soltería es buena, se hace buena hasta cierto tiempo. ¿Cierto? Ahora sí entendemos el pasaje acá, vean. Ay, ¿qué lo hice? No es bueno que el hombre esté solo, ¿sí ve? La soltería es buena hasta cierto tiempo porque no es bueno que el hombre esté solo. Número 2, la soltería debe ser temporal. Ahora, ¿por qué debe ser temporal? A causa de las fornicaciones. Entonces, yo se lo voy a parafrasear aquí. El soltero está en jaque. ¿A usted le gusta el ajedrez? A mí sí, pero no sé jugar. Pero sí, igual que el fútbol. Tengo pie plano, ¿sí? Yo me ponía a jugar de niño, paña. Tengo el pie, no soy bueno, no. Pero bueno, en fin. En el ajedrez, quedar en jaque es estar amenazado. Y los solteros, aunque es bueno, si saben utilizar la soltería, es bueno, pero están en jaque a causa de las fornicaciones. Por eso debe ser temporal. Se recomienda que se case, que el varón tenga su propia esposa y dice ahí, y la mujer cada una tenga su propio marido, su propio esposo. No se está sugiriendo que los cristianos se tienen que casar, ojo con esto, entonces el matrimonio es para suplir el deseo sexual. No se está sugiriendo eso. El propósito del matrimonio no es satisfacer los deseos sexuales. Esto lo sabemos por hermenéutica. Por ejemplo, usted lee Efesios capítulo 5 y usted se da cuenta que uno de los propósitos del matrimonio es la sexualidad, pero no es el único. Hay más propósitos en el matrimonio. Sin embargo, hermanos, sabemos que el propósito aquí más bien va ligado a hacer hincapié en la realidad de la tentación sexual que experimentan los solteros y reconocer que ellos como solteros tienen una oportunidad de librarse de la tentación sexual. ¿Cuál es esa oportunidad? El matrimonio. ¡Qué bendición! ¿No es que Dios nos dio la sexualidad? Está en nosotros porque Él nos la regaló. Entonces es bueno estar soltero. Mire, esto es así de sencillo. La soltería es como un momento de entrenamiento. Es bueno entrenar, pero el matrimonio es el partido. Y hay gente que entrena. Qué bueno es que entrenes,
pero juegue el partido, hermano, porque ¿para qué entrena? Algo así le está diciendo Pablo a los hermanos. Qué bueno que estén solteros, que entrenen, pero el entrenamiento es una etapa de la vida para llegar a un partido de fútbol llamado matrimonio. Entonces es bueno el entrenamiento si se entrena bien. ¿Y cómo debo entrenar? Disciplinas espirituales, oración, enamorarme del Señor, amar a Cristo. Es bueno la soltería, punto número 1, por eso, porque la debo dedicar en función a mi Señor, a mi amado, porque finalmente, ¿saben algo, hermanos? El matrimonio es temporal y terrenal. Cuando nos vayamos, vamos a desposarnos es con Cristo. Entonces la soltería es buena, por eso es muy importante. Pero sí hay que jugar el partido, hermanos. Hay que casarnos. Punto número 2. Cada uno tenga su esposa y su esposo. ¿Cierto? Varón y hembra, porque ese es el ideal. Así fundó Dios la institución matrimonial. Varón y hembra unidos ante el Señor solemnemente. Esto es el matrimonio. Una institución en donde hay un hombre y una mujer que se unen solemnemente, presentan su relación delante de Dios. Y ojo, ¿quiénes se casan? Se casan dos hermanos. Bueno, hermanos en Cristo, ¿no? O sea, se casan dos cristianos. Y mire, esto es hermoso. Se casan dos cristianos que en su soltería, cada uno que estaba haciendo, amando al Señor. Porque es bueno ser soltero. El problema es cuando se casan un hermano que entiende que la soltería es buena y se enamoró del Señor, llegó a disciplina espiritual, ahorró, construyó, hizo la tarea y se enamoró de una hermana, o peor, se enamoró de quien no es hermano, quien no cree en Cristo, gravísimo. O se enamoró de una hermana que no está haciendo la tarea, o de un hermano que no está haciendo la tarea bondadosa de dedicarse al Señor, entonces van a tener aflicción. Por eso se les recomienda hoy, este día, a los hermanos que son solteros, hagan la tarea. Hagan la tarea. La soltería es buena, entrenar es bueno si se entrena bien. Y no se queden solteros. Número 2, cada uno tenga su propia esposa y su propio esposo. ¿Listo? Ahora, aquí en el versículo 2, no sé si usted lo nota, pero yo al comienzo de la introducción les presenté 3 posiciones del matrimonio desde lo secular. Pero en el versículo 2 nace una cuarta posición, cuarta postura, y nace en el corazón de la iglesia, no en el corazón de Roma. Se llama matrimonio. Cuando Pablo en el verso 2, vuelvo a leerlo, dice: a causa del pecado sexual, cada uno tenga su propia esposa y cada uno tenga su propio esposo. ¿Está hablando de qué? De matrimonio, pero de matrimonio en el contexto de pueblo de Dios. Ya no estamos hablando de usus, de unión libre, de coheptio o de contubernio. Estamos hablando de una institución yacida en el corazón de 2 hijos de Dios que se unen. Esto se llama matrimonio. Matrimonio bíblico, reformado. ¿Cierto? Aquí está el matrimonio en la forma original bíblica, una ceremonia civil, es lo que les dice Pablo: cásense. ¿Y cómo se casan? Hay una ceremonia formal donde están los papás de cada uno, son las autoridades familiares que también se unen, ¿sabían? No solo se unen los 2 hermanos, las 2, hombre y mujer, sino que ahí se está uniendo 2 familias que ahora son una sola. Y si usted entiende esto, se va a quitar problemas en su matrimonio increíbles. Es que su mamá me dijo: no es su mamá, es nuestra mamá. No, de verdad. Porque ahora somos una sola carne. Claro, en este contexto terrenal, pues si estoy en usus, es su mamá. Pero no, eso no cabe aquí. Porque aquí somos uno solo. Es decir, ya no es mi mamá, es nuestra mamá. Y como es mi mamá también, ya tengo 2 mamás. Ya no hablo mal de mi mamá, sino amo a mi mamá.
así me saque la piedra, pero es mi madre, ¿cierto? Y lo mismo, bueno, yo sé que lo estamos entendiendo, hay una familia unida. Aquí nace la institución del matrimonio, una ceremonia civil, vienen las autoridades familiares, los papás, hay testigos, hay amigos, entiendan lo que es soltero. Entendamos, y los que estamos casados recordemos lo que es el matrimonio a futuro o presente. Hubo testigos o habrá testigos, amigos. Eso no es una liturgia, hermano. Para casarse, para comer ponqué, pues sobra tiempo, ¿cierto? La hora loca. La gente se casa para eso en este contexto. Pero nosotros, hermanos, para nosotros la institución del matrimonio va más allá. Hay unos testigos y que están presenciando como testigos la unión de dos solteros que bondadosamente dedicaron el tiempo para amar a Cristo y que hoy lo van a seguir haciendo, pero juntos. La unión de dos solteros que se santificaron de fornicación, que nunca se tocaron, porque bueno, les sería al varón no tocar mujer. Ellos llegaron puros. Es lo que le dice Pablo a los de Corinto: deje de subir allá a la Acrópolis y santifíquese, ame al Señor y cásese, ¿cierto? Solemnemente se unen en matrimonio, en una ceremonia donde hay un pastor ordenado, un pastor bíblico, escritural, ¿cierto? Pero sobre todo, donde le presentan su relación al Señor. Le presentamos nuestra relación de pareja al Señor, presentamos ante Dios una relación de matrimonio para que sea Él quien nos acompañe. Y para eso uno llega al altar, para decirle a papá, al Señor: somos tus hijos, nos vamos a casar, bendícenos, Señor. Presentamos nuestro matrimonio. Eso es lo que le quiere decir Pablo a la iglesia: cásense, presenten su matrimonio delante del Señor. Eso se llama santificarse. Es un paso de obediencia y debe ser por amor y no por imposición, ¿no? También tiene un aplicativo este segundo punto. ¿En qué punto vamos? Para los que toman nota, tomen nota. La soltería debe ser temporal. Muy bien. ¿Cuál sería el aplicativo acá? Vean, escúcheme, porque ahora vienen los casados. Ya se dedicó el tiempo a solteros, ahora vamos los casados. La aplicación tiene que ver para casados el segundo punto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está hablando a los hermanos solteros, los está invitando a que se casen, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y como hace una invitación desde el verso 2 a casarse, ¿cierto? Nos está llamando a un estado llamado matrimonio. Es importante, y queremos como iglesia hoy desde pastoral reconvenir a quienes estamos aquí hoy a que comprendamos, ya sea para casarnos a futuro o ya sea que estemos ya casados, a que comprendamos las razones bíblicas para el matrimonio. ¿Por qué hay que casarse? Porque el verso nos dice: cásense. Hay unas razones bíblicas para ello, desde el aplicativo. El apóstol Pablo nos invita a casarse y hay unas razones hermenéuticamente fundamentales para ello. Y la primera de ellas, esto ya es las razones bíblicas para contraer matrimonio, versículo 2, cásense. ¿Por qué hay que casarse? Hay unas razones para ello. La primera de ellas, solteros y casados, recordémoslas. Número 1, el matrimonio, una razón de ser del matrimonio es la procreación. Gústele a usted o no le guste. Por eso tenemos que santificarnos, descorintizarnos. Claro, en el Corinto secular y romano es una tendencia en vía de extinción, pero nosotros somos hijos de Dios, reino, pueblo de Dios. Y una de las razones bíblicas es esta: el matrimonio es para su procreación. Mire la Biblia o mire la pantalla. Génesis capítulo 1, verso 28. Leámoslo juntos. Dice: y los bendijo Dios. Espere, tacho.
¿Cómo así que los bendijo Dios? ¿Sí ve qué es el matrimonio? Usted no va a comer ponqué, hermano. Usted va a que el Señor lo bendiga. No, en serio. Hay una bendición. Por eso es necesario que se casen. Mire, hermanos, pase de usos de unión libre a la bendición de papá. Qué bueno es que mi papá me bendiga. Que es una bendición más allá, pues, de que el Señor, mi Padre, mi Dios, me respalde en esta decisión. Este es el primer matrimonio de la historia de la humanidad. Génesis 1:28, Dios casó a estas dos personas. ¿De quién estamos hablando? De Adán y Eva. Eva significa dadora de vida. ¿Sabía eso? O sea que el matrimonio es ¿para qué? Para dar vida, para engendrar. Eso significa Eva. Los bendijo Dios y les dijo, hagan plata. No, espere. Bueno, también, pero no, espere. No, les dijo fructificar. Entonces sí se puede hacer recursos de la fructificar. Pero ves que algunos de nosotros necesitamos reforma porque nos quedamos en el fructificar y borramos el pedazo con corrector. Fructificar y multiplicados. O sea que sí hay que dar fruto en esas dos direcciones. Llenad la tierra de frutos y de hijos. O sea, trabajen y tengan hijos. ¿Cierto? Y sojúzguenla, eso es trabajo, administrar. Camellar es bíblico, el trabajo es bíblico, hermanos, es una bendición. No se quejen del trabajo, el trabajo es hermoso porque Dios lo creó. Y los hijos también, ¿cierto? Sojúzguenla y señoread en los peces del mar. Bueno, ahí le pone la tarea, el mandato cultural. Este es el mandato cultural, hay que trabajar. Le pone una tarea. Pero yo le escribí acá abajo, note lo que los bendijo Dios. Es decir, su bendición es importante. Cásense, versículo 2 de Corintios 7. Pablo les dice a los solteros, qué bueno que estén solteros, pero ya, o sea, cásense. Permítanse ser bendecidos por el Señor. En ese orden de ideas, número 1, el matrimonio tiene una razón de ser. Y la primera de ellas es que es para la procreación. Pastores, que nosotros decidimos no tener hijos. Bueno, decidieron eso, es listo, es respetable, pero ¿a la luz de qué? ¿De tu decisión o a la luz de la palabra de Dios? Esto aquí hay mucho tema, habría que dedicar tiempo punto a punto, pero puntualmente, valga la redundancia, hermanos, esta es una función del matrimonio, la procreación. Y si no puedo tener hijos, bueno, eso ya es diferente. Si desde la soberanía de Dios no se pudo, pues no se pudo. Pero es soberanía de Dios. Más desde nuestra responsabilidad se asume que una función del matrimonio es tener hijitos, que son lindos. Los hijos son hermosos y son una escuela hermosa. Amén. Dice mi mamá, así es. Número 2. Hay otro propósito en el matrimonio, hermanos, porque Pablo les dice que se casen. Número 2, el matrimonio es para el placer. Y este pasaje es concomitante a 1 Corintios 7, verso 2, porque les dice, por causa de la tentación sexual, de la fornicación, pues cásense. Cásense, que cada uno tenga a su esposo y su esposa también para el deleite en dirección a la sexualidad. Y ojo con esto, el matrimonio también es para la actividad sexual, para el placer. ¿Cierto? Mire lo que dice Proverbios 5, versos 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con tu esposo, con tu esposa, la mujer de tu juventud. ¿Ok? Como sierva amada y graciosa gacela. Eso es una poesía que quiere decir que está linda, es hermosa y te gusta, te debe gustar la persona con la que te vas a casar. ¿Sí o no? Nos debe gustar sexualmente.
graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate algunas veces. No, siempre, hermano, siempre. Es decir, que el matrimonio tiene un segundo propósito, el deleite sexual. Pero debe ser ¿con quién? Con cada uno tenga, versículo 2 del capítulo 7, su propio esposo y su propia esposa, no sus esposos y sus esposas. ¿Listo? Esto es importante. Una sola persona que es mi cónyuge. ¿Vale? Ahora, yo le digo a los solteros, no se estrese, vea. Si usted hace bien la tarea, acuérdese que el versículo 1 del capítulo 7 nos dice que la soltería es buena. Si usted es juicioso y hace la tarea buena de enamorarse del Señor, en el camino usted se va a cruzar con alguien que se enamora del Señor como usted. No va a tener que buscar, porque eso se cruzan los caminos. Vea, si ella va para Cota y usted también va para el municipio de Cota o para Madrid o para el que quiera, no sé, se van a cruzar. Pero es decir, si va para la iglesia, si va para discipulados, si usted va para discipulados, y ella también, ahí se van a conocer. Pero si usted va para el bar y ella también, pues se van a conocer en un contexto no muy santo. Y para eso no es la soltería, para andar en el bar. Santifique. Es que yo quiero que me llegue mi esposo así, 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 y así. Que sea santo, que tenga plata, que tenga carro, que tenga finca, que sea pastor, que tenga hermenéutica, que sea reformado, de 5 puntos, que, no, mejor dicho, quieren, y tú, ni siquiera ha hecho el discipulado, pero está exigiendo, pues. Entonces ahí también hay que hacer la tarea, hermanos. O se casan, consejería. Pastor, es que me ha ido mal, yo no sé, este desgraciado me trata mal, no ora, no. Mamá, pero usted escogió. Usted fue la que escogió. Nadie la obligó aquí o nadie la obligó aquí. Pues vas que algunos de pronto, no pasa aquí, pero puede llegar a pasar que un cristiano se quiera casar para este segundo punto. ¿Se acuerdan cuál es el segundo? Ay, yo me quiero casar porque es que el pastor dijo que el matrimonio es para el placer. Pero no sea así, o sea, sí, es para el placer, pero hay otros puntos, ¿cierto? Ahora, la atracción física y el placer sexual marital es de Dios. No se desconecte, por favor. Es bendito y es de Dios el placer sexual. ¿Y por qué lo aclaro? Porque recuerde que en el contexto de Corinto habían platónicos y hoy hay neoplatónicos. Es decir, personas que creen que el cuerpo es malo y el alma es pura. Y ni el cuerpo ni el alma son buenos. Dice la Biblia que todo está corrompido.